el Señor. Mis amados hermanos, gloria al Altísimo, les voy a invitar a que se pongan de pie en reverencia a la bendita palabra. Y vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Génesis, capítulo 4. Y damos lectura unidos, mis amados, en el capítulo 4 de Génesis, versos 3 y 4. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y en comunión con su Santo Espíritu. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Palabra de Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Alabado sea Cristo. El tema de esta prédica, mis amados hermanos, es reedificando los altares. Aleluya. Y hablando con el Señor ha escuchado nuestras oraciones, hermanos. Esas oraciones que hacemos diario, día a día, mañana tras mañana, en el transcurrir del día que nos permite vivir y al anochecer. En comunión constante con Dios, Él nos escucha y también nos responde. También obra en nuestras vidas, mis amados hermanos. De tal manera que quiero decirles que esta palabra que el Señor me dio únicamente esos dos versículos y el Señor después me fue hablando. Estas dos palabras, estos dos versículos que el Señor nos compartió fue a través de uno de sus profetas. A mi amado hermano, a mi amado consiervo en quien tengo en gran estima, siervo del Dios Altísimo, pastor y profeta Esteban Sánchez, quien tuve el privilegio de recibir en días pasados en la oficina. El hermano me estuvo hablando y me habló desde la semana pasada: hermano, quiero hablar contigo, hermano, quiero platicar contigo. Amén, hermano. ¿Sucede algo? ¿Te puedo servir en algo? Tal vez necesite alguna asesoría jurídica. No, hermano, solamente quiero hablar contigo. Alabado sea Cristo. Amén, hermano. Pero no pudimos vernos ese día. Y pasa la siguiente semana, esta que acaba de terminar, y me dice nuevamente: hermano, necesito platicar contigo. Y no nos volvimos a ver. Y en la tarde vengo y le hablo por teléfono porque realmente el Espíritu Santo inquietó mi vida. Y le digo: Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué le sucede al hermano? Tal vez necesite ayuda. Necesito hablar con él, ver qué es lo que sucede. Y le digo: hermano, ¿te puedo servir en algo? No, hermano, no es nada. Simplemente necesito hablar contigo. No sé, pero fíjate que lo he estado pensando. Yo dije: voy a hablar con mi hermano, te voy a ir a visitar, tal vez tengas este tiempo disponible y voy a hablar contigo. Era lo que yo estaba pensando. Pero ahora estoy sintiendo que esto es de parte de Dios. Y yo también lo sentí. No nos pudimos ver, pero el siguiente día Dios tiene el control de todo y no hay nada que pueda estorbar a la obra de Dios. Cuando Dios decide hacer algo, mis amados hermanos, Dios lo hace. Se oponga quien se oponga, Dios hace su obra, porque no hay nadie más fuerte y más poderoso que el Dios vivo. Alabado sea Cristo. Y entonces, hermanos, viene nuevamente mi hermano Esteban y me dice: hermano, necesito platicar contigo, estás ahí, sí estoy aquí, pero voy a salir, pero no te preocupes, te espero. Estaba yo esperando la visita del hermano Néstor porque íbamos a salir a hacer una diligencia, yo lo iba a acompañar. Y llega el hermano, y digo: ¿en cuánto tiempo? Hace 10 minutos. Y llegó antes el hermano Esteban y viene, y digo: pásale. Empezamos a platicar.
estaba yo haciendo la limpieza porque había un poco de polvo. Le digo, ¿qué estoy haciendo la limpieza, hermano? Porque no podemos estar, ¿verdad?, en la sociedad, porque el enemigo quiere que vivamos de una manera miserable como él lo es. Pero nosotros tenemos que vivir ordenadamente. Entonces estoy aquí limpiando y gozoso, yo cantando unas alabanzas, me encontró el hermano. Y ya me saludó con mucho gozo. Le digo, hermano, siéntate, vamos a platicar. Al poco rato me habla el hermano Néstor. Le digo, aquí está el hermano, le digo, aquí está el pastor Esteban. Permíteme. Dice, bueno, entonces me estaciono, subo y platicamos. Pero en todo eso, hermanos, viene el profeta de Dios y me dice, fíjate que el Señor ha dicho así. Me dio 2 palabras, pero una palabra me la dio la semana pasada y te quiero compartir esto. Y me dice, fíjate bien en el libro del Génesis, en el capítulo 4. Le digo, permíteme tantito, hermano. Déjame sacar mi espada, porque no sé qué es lo que diga el capítulo 4, no sabemos de memoria toda la Biblia, pero tenemos la espada, gloria al Señor. Y le digo, permíteme, y dice, el verso 3 y 4, y leemos el verso, y dice, y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y hermanos, comenzamos a platicar. Él me dice, mira, hermano, aquí hay algo muy importante. Hablamos de los altares. Y cuando él comienza a platicar conmigo, se inunda todo ese lugar de la presencia del Dios vivo y verdadero. Y le digo, hermano, siento la presencia de Dios. Pero en el momento que yo le decía, hermano, siento fuerte la presencia de Dios, ya no terminaba yo de hablar, estaba yo balbuceando, porque el Señor me había quebrantado y estaba yo llorando, porque ahí estaba el poder de Dios. Y entonces el Señor me habla y me dice, reedifica los altares, reedifica tu altar, reedifica los altares. Y en ese momento, hermanos, me dice el hermano, el Señor me ha hablado y dice que es necesario, que la iglesia tiene que reedificar los altares. Y ahí la confirmación. Y entonces, hermanos, empezamos a platicar. Fíjate bien, hermano, esto. La Biblia no lo dice, pero el Señor lo ha revelado. El Señor me ha hablado. Adán hizo un altar. Cuando el hermano me dice, Adán hizo un altar, el Espíritu me habla, dice, porque para que Caín y Abel pudieran haber ofrendado, tenían que haber tenido un altar y tenían que haber visto a su padre cómo hacía la ofrenda a Jehová de los ejércitos. Porque para que uno lo haga, uno aprende de los padres. Amén. Entonces, vemos, hermanos, porque el libro del Génesis puede decir un versículo y entre un versículo y otro pueden pasar miles o millones de años. De tal manera, cuando vemos en el verso 1, ¿verdad?, cuando empieza a hablar, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y Dios todo lo crea perfecto, porque Dios es perfecto. Dios todo lo hizo perfecto. Más adelante, y la tierra estaba desordenada y vacía, pero quiero que sepan, mis amados, que Dios no la creó desordenada y vacía. Cuando Dios desecha a Satanás y lo manda a la tierra, Él es el que vino a desordenar todo y acabar con toda la perfecta creación de Dios. Por eso vemos que entre un versículo y otro pueden pasar muchas cosas, y hay cosas que la Biblia no lo dice, pero que el Espíritu nos revela. Y es ahí donde vemos, hermanos, la necesidad imperante de crear un altar. Adán debió haber creado un altar, porque para poder ofrecer un sacrificio a Jehová, para poder ofrendar a Jehová, para poder ofrecer holocausto a Jehová, debió haber tenido un lugar donde ofrecer ese sacrificio, ese holocausto. Debió haber tenido un altar, porque no puede haber altares sin sacrificios, ni puede haber sacrificios sin altares. Por lo tanto, vemos que Adán, el primer hombre sobre la faz de la tierra, también creó y ofreció holocaustos a Jehová de los ejércitos,
en el altar que el Padre Todopoderoso le indicó. Asimismo, vemos cómo sus descendientes, como Caín, viene y ofrenda al Dios vivo y todopoderoso. Dice la palabra que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Pero también dice la palabra que aquel que era pastor de ovejas, Abel, también trajo de los primogénitos de sus ovejas. No trajo cualquier ofrenda. No trajo cualquier ofrenda a Jehová, trajo lo mejor para Jehová. De los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y como vio Jehová que Abel se esforzó en darle lo mejor, entonces lo vio con agrado. Vio con agrado a su siervo. Vio con agrado a Abel. Y vio con agrado la ofrenda que le había ofrecido. Sin embargo, no fue en la misma forma en que él pudo haber tomado la ofrenda de Caín. Porque Caín, tal vez apresuradamente de lo que había recolectado, ni siquiera se dio a la tarea de escoger de los frutos. Porque él labraba la tierra, él era agricultor. Entonces yo creo que había cosechado y dijo, bueno, pues voy a agarrar esto y me voy rápido porque tengo que hacer la ofrenda a Jehová. Tengo que caminar hacia donde está el altar, allá en lo alto, y entonces voy a ofrendar a mi Señor. Pero agarró lo que había ahí nada más. A lo mejor tenía mucho fruto, voy a agarrar esto, lo voy a echar aquí en un costal tal vez, no sé en qué, pero en un recipiente, y fue y se lo lleva al altar. Pero no soy yo la tarea de escoger, es para mi Señor. Voy a escoger este fruto que se ve más sano. Voy a escoger este fruto que se ve más grande, más jugoso. Porque es para mi Dios, aquel que todo me da, aquel que me provee, aquel que me ha levantado, aquel que ha tenido misericordia de mí, aquel que mandó las aguas para que mi fruto creciera y produjeran estas plantas que yo he sembrado un buen fruto. Entonces, mis amados hermanos, Jehová vio únicamente con agrado la ofrenda de Abel. De la misma manera, Abraham hacía ofrendas a Jehová de los ejércitos. La Biblia no dice, ¿verdad? Fue y edificó un altar. La Biblia habla también cuando él recibe palabra de Jehová de los ejércitos. Y le dijo Jehová en el verso 22 del mismo libro de Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 2, del capítulo 22, dice, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham tuvo que haber hecho un altar antes de ofrecer ofrendas. Las ofrendas que él ofrecía eran, desde luego, depositadas sobre un altar. Amén. Entonces dice la palabra del Señor en el versículo 5, dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros, porque iba con 12 sus siervos. Dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Ya iba preparado para meterle fuego a la leña. Llevaba la leña, llevaba todo. Alabado sea Cristo. Él iba en obediencia. Él no cuestionó a Jehová de los ejércitos. De ninguna manera cuestionó. Muchas veces el pueblo de Dios cuestiona a Dios. Y se empieza a cuestionar. Y se empieza a cuestionar. Y se empieza a cuestionar. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué sucedió así? ¿Y por qué tenía que ser de esta manera? Y no aceptamos la voluntad de Dios. Y decimos cuando oramos, Señor, hágase tu voluntad. Pero sin embargo, mis amados, no estamos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios cuando ésta no nos favorece o creemos que no nos va a favorecer. Abraham no cuestionó al Altísimo. Él fue obediente y se le dijo, toma a tu hijo. A su hijo tomó. A su hijo tomó.
y lo llevaba en sacrificio. Entonces habló Isaac, en el mismo capítulo 22, verso 7, dice: entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Él ignoraba, mis amados hermanos, que tenía que ser él el sacrificio. Hasta ese momento él era contemplado como el sacrificio. Y muchas veces, hermanos, nosotros no queremos hacer el sacrificio vivo. Muchas veces nosotros no somos capaces de ponernos en el lugar del siervo de Dios y tomar ese lugar y darnos en sacrificio. Aunque, hermanos, a veces lo hacemos involuntariamente y no nos hemos dado cuenta. Quiero decirle, mis amados hermanos, que el cristiano hace sacrificios desde que llega a los pies de Cristo. Tal vez no se da cuenta. El cristiano tiene que hacer un sacrificio. El cristiano tiene que apartarse de las cosas del mundo para poder agradar a su Señor, y hace un sacrificio. El problema es, mis amados hermanos, cuando no queremos escoger el fruto para darle lo mejor a Jehová y actuamos como Caín, en lugar de actuar como Abel y darle de lo primogénito, de lo mejor, para traerlo al altar y ofrecérselo a Jehová de los ejércitos. Muchas veces creemos que porque estamos en la iglesia ya estamos salvos. Muchas veces creemos que porque ministramos, que porque oramos, que porque alabamos, que porque dirigimos la alabanza, que porque vamos a ministrar aquí y allá, creemos que con eso ya Dios se agrada de nosotros. Sin embargo, no estamos haciendo nada extraordinario. No estamos haciendo nada fuera de lo que Dios ha ordenado a su pueblo. Al final del día, como dice la palabra, siervos inútiles somos, que no hacemos otra cosa más que la voluntad del Señor. No hemos puesto ni siquiera un granito de arena extra para poder agradar más a Dios. Solamente hacemos lo que Dios nos indica, y lo que hacemos lo hacemos mal. Y cuando hacemos algo bien, no nos vanagloriemos. No somos nosotros, es el Señor quien está obrando a través de nosotros. Nada somos fuera de la presencia del Dios vivo y verdadero. Alabado sea Cristo, hermanos. Así es que nosotros, hermanos, si nos podemos a recordar cuando llegamos a los pies de Cristo, vamos a darnos cuenta que a lo mejor hicimos un altar sin darnos cuenta y comenzamos a hacer sacrificios. Empezamos a hacer sacrificios, pero hay que ver qué tipo de sacrificio hacemos. Si hacemos el sacrificio tipo Caín o hacemos el sacrificio tipo Abel. Vamos a ver realmente si estamos agradando al Señor. Vamos a escudriñarnos y vamos a ver cuál es el fruto del Espíritu Santo, y vamos a ver si estamos dando el fruto del Espíritu Santo. Porque el fruto del Espíritu Santo uno es, hermanos, y otras cosas son los deseos de la carne. Muchas veces podemos dejarnos guiar tal vez por iras, por pleitos, por contiendas, por disensiones, por chismes y tantas cosas, hermanos, que a Dios le son abominables. Manifiestas son las obras de la carne. Sin embargo, también vemos cuál es el fruto del Espíritu de Dios, el cual nosotros debemos buscar con mucho deseo, con mucho anhelo, para poder agradar al Dios vivo y todopoderoso. Y la palabra del Señor nos dice en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, versos 22 y 23, que los frutos del Espíritu de Dios es amor. Debemos ver si tenemos amor, no solamente para aquellos que amamos, sino para todo nuestro prójimo. No amor para nosotros mismos vanagloriándonos. Un amor limpio y verdadero, un amor puro. Ese amor
tan grande que Dios tuvo para con todos nosotros, en el momento mismo que no escatimó ni a su propio Hijo para darlo en sacrificio. También Jehová, Dios de los ejércitos, hizo un sacrificio. Jehová empieza a hacer los altares. Jehová es el primer iniciador de crear un altar. Jehová hizo un altar y sobre ese altar dio un sacrificio. Y el sacrificio que él hizo fue el mismo sacrificio que le estaba pidiendo a Abraham, que sacrificara a su hijo, al único. Y Jehová, Dios de los ejércitos, dio al unigénito, al único, por todos nosotros. Es el sacrificio más grande que se ha conocido y no habrá otro que lo pueda igualar. Dios nos ha enseñado a edificar un altar. Dios nos ha enseñado a cómo se tiene que ofrendar, a cómo se tiene que hacer un sacrificio, un holocausto. Pero muchas veces nosotros no queremos porque somos egoístas y queremos para nosotros, pero no para Dios. Y no tomamos en cuenta muchas veces que Dios es el que nos ha permitido tantas y tantas cosas y nos ha bendecido en gran manera, que no somos capaces de darle siquiera las primicias de nuestro tiempo cuando nos levantamos y tenemos que clamar cuando menos una hora. Una hora. Una hora ha demandado nuestro Señor Jesucristo cuando habló a Pedro y a sus demás discípulos y les dijo: ¿no es posible que no puedan velar siquiera una hora? ¿No es posible que no puedan velar, que no puedan orar cuando menos una hora? Una hora demanda el Señor. Es complicado. Yo creo que es más complicado dar a un hijo en sacrificio. Y podemos decir, bueno, es que Él es Dios. Pero Dios tuvo un siervo llamado Abraham. Y Abraham estuvo dispuesto a ofrecer lo mejor de sí a su único hijo, en obediencia al Dios vivo, sin atreverse a cuestionarlo. Y le dijo: sí, Señor. Y tomó a su hijo y a uno de sus siervos y encaminó. Debió haber hecho un altar, porque para que haya un sacrificio tiene que haber un altar. Hizo su altar. Y así han transcurrido tantas cosas, hermanos, y tantos siervos de Dios que han ofrecido holocaustos, que han ofrecido sacrificios. Algunos el Señor los ve con agrado, otros tal vez ni siquiera vuelva a ver esos sacrificios. Tal vez ni siquiera se tome la molestia de ver qué me están ofrendando. Muchas veces descuidamos nuestros altares. Nosotros tenemos que tener un altar, hermanos, y no me refiero al altar que tenemos aquí en aposento alto, el cual también tenemos que cuidar, porque tenemos que ver que en este momento hacen falta flores, que hacen falta tal vez otras cosas para agradar a Dios. Tenemos que reedificar nuestros altares, pero tenemos que reedificar el altar que nosotros tenemos en nuestro corazón. El cristiano tiene que tener un altar para Dios, y ese altar no es como aquellos que desconocen la palabra de Dios, hacen un altar tal vez en el rincón de su casa, tal vez en la sala, tal vez en su cuarto, y ponen ahí ídolos y les ponen tantas cosas de ofrendas. No, esos son altares a los Baales, a los dioses falsos, a los demonios. Nosotros tenemos que tener un altar para Jehová de los ejércitos, y ese altar tiene que estar en nuestro corazón. Ahora tenemos que también procurar tener esa leña, el fuego para prenderlo, y el sacrificio, el cual muchas veces no queremos dar, hermanos. Muchas veces el pueblo de Dios ya no quiere hacer el sacrificio vivo, solamente quiere hacer conforme a su razonamiento, y se olvida que Dios es un espíritu. A Dios se le tiene que buscar con el espíritu. Por eso Él demanda en su palabra que seamos adoradores en espíritu y en verdad.
Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad, porque tales adoradores Él busca, hermanos. Dios quiere un pueblo que esté dispuesto a hacer el sacrificio vivo, que esté dispuesto a ayunar. En la actualidad vemos muchas iglesias, vemos mucha población que ya no quiere ayunar. Y el hombre siempre ha querido justificarse. Siempre. Y ya lo hemos señalado muchas veces. Lo hemos compartido. Cómo el hombre se ha querido justificar desde la fundación del mundo. Cómo el hombre quiso justificarse de su pecado, de su rebelión. Y cómo el hombre le dijo a Dios: Señor, la mujer que tú me diste me dio del fruto. Le está echando la culpa a la mujer. Pero no solamente le echa la culpa a la mujer, le echa la culpa al mismísimo Dios vivo. Señor, tú me la diste. Si tú no me la hubieras dado, yo no hubiera cometido tal pecado. El hombre siempre se quiere justificar. Y el hombre no quiere hacer el sacrificio vivo, hermanos. El hombre ya no quiere ayunar. Y ahora se agarra de la palabra de Dios para justificarse. Y se agarra del texto de Daniel para decir que están haciendo un ayuno de Daniel. Esta es una mentira del diablo. No hay ayunos con frutas y verduras. No hay ayunos con jugos. Eso no existe. La palabra ayuno significa abstenerse absolutamente de todo alimento. Eso significa ayuno. Y no solamente de eso, hermanos. El ayuno a Dios es abstenerse de tantas cosas. Cuando uno está ayunando, uno tiene que encerrarse en su aposento. Uno tiene que deslindarse de las cosas del mundo, de la televisión, del celular, del radio, de tantas cosas, de las revistas, de los diarios, de todo aquello que nos contamina. Porque Dios quiere purificar tu alma. Porque Dios te quiere exaltar. Porque Dios te quiere bendecir. Pero para que Dios te pueda dar y pueda depositar ese vino nuevo que tiene para ti, primero tiene que limpiar ese vaso. Tiene que limpiar ese odre. Hacer un vaso de honra. Pero muchas veces el pueblo de Dios se opone. El pueblo de Dios quiere caminar a la de ahí se va. Y se le ha olvidado que debe vivir en obediencia. Porque ¿qué puede saber el hombre al lado del Dios Altísimo? ¿Acaso nuestros pensamientos son como los del Señor? Cuando Él mismo nos ha dicho: tus pensamientos no son mis pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Porque así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis pensamientos y mis caminos. Y queremos entender a Dios, y muchas veces agarramos y queremos y leemos: Señor, yo quiero que tú me des esto, y Dios no lo da, pero Dios también nos da como Él quiere. Y muchas veces nosotros queremos avanzar a pasos agigantados y querer aprender todo de una sola vez. Pero no somos como para llegar al altar y clamar y humillarnos realmente delante de Dios y decir: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque he creído saber más que tú, tal vez. Porque también los hay, hermanos. Hay quienes se atreven a querer corregir la Biblia. Dios es perfecto, Dios no se equivoca. El Espíritu Santo no se ha equivocado, nunca se va a equivocar. Él es Dios y todo lo hace perfecto. Es necesario, hermanos, que nosotros entendamos la palabra del Señor y comencemos a reedificar nuestros altares y veamos el fruto. Hablábamos del amor, del sacrificio de Dios, pero también nos da gozo. ¿Realmente estamos gozosos? ¿Realmente tenemos gozo? Porque el cristiano tiene que estar gozoso aún en medio de la tribulación, porque debe de conocer que tiene un Cristo de poder. No tiene un Diosito, tiene un Dios fuerte, un Dios poderoso, un Dios omnipotente, un Dios omnipresente, que donde quiera que el cristiano esté, clama a su Señor, ahí estará, porque Él tiene la facultad de estar en todo lugar. Y un Dios omnisciente, que todo lo sabe. Así es que no tenga miedo de hablar con el Señor y decirle: Padre, me pasa esto. Él ya lo sabe, solamente está esperando que usted le confiese cuando ha transgredido su palabra, que confiese su pecado para poder ser perdonado.
También Dios espera que usted vaya y ponga su confianza en Jehová y no en el hombre, para que entonces él comience a orar. Ah, mi hijo está depositando su confianza en mí. Ahora yo mostraré misericordia, mostraré mi favor hacia él, porque ha venido con humildad, me ha confiado y dice que es débil, por tanto yo lo haré fuerte, porque cuando el cristiano es débil y reconoce su debilidad, entonces el poder de Dios reposa ahí en su debilidad. Así lo expresó nuestro amado Señor Jesús al apóstol Pablo. Hermanos, también debemos tener paz. La paz de Dios no es como la conoce el mundo. Y ahí mismo también, al igual que el gozo, podemos estar en medio de una grande tribulación, pero hay algo que siempre nos va a mantener con calma, porque Cristo vive en nosotros. Cuando realmente hemos edificado un altar para Dios, debemos recibir todo eso. Y ahí está el altar. Y a lo mejor el altar esté descuidado, por eso no lo hemos sentido. Entonces tenemos que comenzar a buscar qué es lo que hay y voltear a ver hacia ese altar qué es lo que está puesto como sacrificio. Si le hemos dado algo que pueda agradar a Dios, o hemos dado la sobra de lo que nos quedaba, de lo que Dios nos dio, de su inmensidad, de lo maravilloso que es Él. Hemos dado tal vez únicamente lo que nos sobra, la sobra de nuestro tiempo, la sobra de nuestro amor, porque ni siquiera podemos amar a Dios de la manera que Él quiere. Las obras para el Señor no son agradables. Él quiere de lo primogénito, Él quiere de lo mejor. Y Él nos habla, hermanos, porque Él quiere bendecirnos, pero Él primero quiere ver que nosotros seamos obedientes. Paciencia, hermanos, paciencia, paciencia. No habremos de pedir paciencia, hermanos, porque entonces habremos de pedir tribulación, porque la tribulación produce paciencia. Sin embargo, nosotros debemos ser pacientes. Muchas veces no somos pacientes y nos desesperamos. Tal vez yo venga y le diga a la hermana, quiero hablar con usted, espérese al final del servicio. Y la hermana se desespera y se va y sale de la casa de oración. No es paciente. Le hablé con dulzura, le hablé con amor y no fue paciente, se fue. Le falta paciencia. Y yo no le deseo que tenga más paciencia, porque entonces le desearía tribulación. Yo deseo que Dios le dé sabiduría de lo alto para poder decidir correctamente. Y le dé un discernimiento tan grande para que pueda aprender a diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre lo falso y lo verdadero. Y entonces se daría cuenta que lo que yo le iba a decir era para bendición, para su vida, para su edificación. Pero no me hizo caso, tal vez, y se retiró. Entonces nos falta paciencia, hermanos. ¿Cómo está nuestro altar? Benignidad. Benignidad, bondad, fe. Muchas veces decimos que tenemos fe y la verdad es que nuestros actos demuestran que nos falta creer más en Dios. Porque si creyéramos en Dios, entonces estaríamos en obediencia a su palabra. Nos sujetaríamos más, con mansedumbre, con templanza. Alabado sea Cristo. Ese es el fruto del Espíritu de Dios, hermanos. Eso es lo que nosotros tenemos que dar. Y dice la Escritura que contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué no hay ley? Porque la ley se hizo para los transgresores. Y si nosotros damos fruto del Espíritu de Dios, la ley no es para nosotros. No hay castigo para nosotros. Solamente hay bendición. Solamente hay algo que Dios nos quiere dar. Algo hermoso, donde el Señor nos quiere bendecir. Pero tenemos que permitir, hermanos, que Dios obre nuestras vidas. Muchas veces Dios nos habla, pero nosotros somos tan rebeldes que decimos, no, eso no es así. Yo creo que esto es de tal forma. Yo pienso que eso es lo que tú piensas, mi hermano. Eso es lo que tú piensas, mi hermana. Eso es lo que tú crees, pero lo que dice la palabra es diferente. Lo que dice Dios es otra cosa. Y si somos realmente de Dios, tenemos que hacer su voluntad. No hacer nuestra voluntad. No debemos ser rebeldes. Debemos amar a Dios. Y aún
aún así debemos amar la reprensión, porque dice la palabra que el que no ama la reprensión, entonces no sería un hijo de Dios, sería como un bastardo, porque el Señor al que ama reprende, corrige, exhorta, lo hace por amor. Si cuando el Señor nos habla, es porque nos ama, no porque nada más se complazca en regañarnos, sino porque nos ama de verdad, porque quiere lo mejor para nosotros, porque si Él le ha escogido, si a Él le ha llamado, y usted está aquí, es por la voluntad de Dios. Tal vez venga alguien a lo mejor hasta sin ganas, a lo mejor cuando vienen los niños, no, pues yo voy porque mi papá me llevaba. No, es porque es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Es Dios el que está obrando. Tal vez no estemos dispuestos a recibir, tal vez nos ponemos así, cruzados, para que no me toques, Señor. De aquí para acá no quiero nada contigo, no me toques. Porque muchas veces creemos que todo ya lo tenemos y que no nos falta nada, que ya hemos alcanzado todo, nos falta humildad. Tenemos que aprender a recibir, hermanos. Tenemos que ver cómo está ese altar. Fíjense bien, hermanos, yo les quiero compartir una palabra. En el primer libro de Reyes, capítulo 18, a partir del verso 20. Alabado sea Cristo. Gócese porque el Señor está aquí. Dice la bendita palabra así: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Amén. El rey Acab convocó a todo el pueblo de Israel y a sus profetas en el monte Carmelo. Primera de Reyes, capítulo 18, a partir del verso 20. Y acercándose Elías, el profeta de Dios, a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, y en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, es decir, el pueblo se quedó callado. Cuando el profeta Elías viene y los enfrenta, porque los enfrenta, les hace frente, y dice: si ustedes realmente creen en Jehová, sigan a Jehová. Y si han creído en algún dios Baal, entonces dejen a Jehová y vayan tras sus dioses Baales. Pero dice la palabra que él les dijo que estaban divididos en dos pensamientos, porque bien querían estar sirviendo al diablo y querían servir a Dios. Y no es posible servir a dos amos, porque a uno amarás y a otro aborrecerás. Amén. No vas a quedar bien con los dos. Y en el momento que tú empiezas a adorar a un dios Baal, en ese momento ya el Señor ya volteó su rostro de ti. Y tú le hablas y Él no, simplemente no. No te ve ni te escucha. No podemos servir a dos amos. Y aquí el profeta Elías le dice eso claramente: ¿hasta cuándo vas a claudicar? ¿Hasta cuándo ustedes van a claudicar entre dos pensamientos? O sea, creen que lo que dice Jehová Dios está bien, pero también consideran que lo que los Baales dicen, ¿verdad?, o les prometen, o les ofrecen, creen que también es correcto. Entonces ustedes se están empeñando en adorar a todos los dioses. Pero yo les digo, dice el profeta, que solamente hay un Dios único y verdadero. Un Dios único, digno de adorarle en espíritu y en verdad, de honrarle. Él es el único. Entonces dice que como el pueblo no dijo nada, no respondió, Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. Aleluya. Solo yo, dice Elías, solo yo he quedado profeta de Jehová. Solo yo me mantengo fiel. Solo yo estoy escuchando su palabra. Solo yo no solamente escucho su palabra, sino que la pongo por obra. Solo yo hago la voluntad de Dios. Solo yo soy el siervo de Dios. Solo yo soy profeta, les decía. Alabado sea Cristo. Amén. Solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal, dice, hay 450 hombres. Era un gran número de hombres. Y dice Elías: dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña. Pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo tampoco.
invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses Baales, y yo invocaré el nombre de mi Dios, de mi Señor, de Jehová de los ejércitos. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Realmente a ese se le tiene que reconocer como el Dios único y verdadero, aquel que responda por medio de fuego. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho, está bien, nos parece perfecto. Ellos estaban creídos que los Baales iban a responder. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más. Ustedes que son más, que son muchos, ustedes prepárenlo primero. E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal. ¿Desde cuándo? Desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese entre tanto. Ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Los adoradores de Baal habían hecho ya la ofrenda y estaban invocando a Dios Baal y andaban danzando, andaban saltando alrededor del altar conforme a la costumbre. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba. Elías empezó a burlar de ellos. Fíjense, hermanos, sabía a quién estaban sirviendo. Entonces Elías se burló de ellos y les decía: griten en voz alta, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Alabado sea Cristo. Griten en voz alta. Y ellos clamaban a grandes voces y se sacaban con cuchillos. Se empezaron a cortar la piel con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó aún el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente. Ya estaban desesperados porque no encontraban la respuesta de esos dioses Baales hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, porque tales dioses no existen, hermanos. Esos dioses Baales son pura mentira del diablo. Entonces no hubo ni quien respondiese ni escuchase. Y dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí, vengan a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. ¿Cómo estaba el altar de Jehová? Arruinado. ¿Cómo está el altar de Jehová? Tenemos que ver cómo está nuestro altar. Era el único profeta de Dios, el único siervo, por lo tanto nadie ofrecía más sacrificio, nadie ofrecía más holocausto. El altar estaba abandonado porque todos los profetas habían muerto, solamente quedaba uno, el profeta Elías. Por eso es que estaba descuidado. Pero Elías hizo lo propio, Elías hizo lo correcto. Elías, en obediencia a la palabra de Dios, dice que escogió 12 piedras conforme a los 12 hijos de Jacob, conforme a las 12 tribus del pueblo de Israel. Tomó 12 piedras y reedificó el altar y lo preparó. Preparó el altar para Jehová. Dice la Escritura que él tomó esas 12 piedras, aleluya, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob. Alabado sea Cristo, al cual había dado palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto. Hermanos, 4 cántaros, no eran cantaritos, eran cántaros grandes, enormes. Y dijo: derramadlo sobre el holocausto y sobre la leña. Y no solamente esos 4 cántaros, fíjense bien, también fueron en el mismo número de las 12 tribus. Dijo: hacedlo otra vez, y lo volvieron a hacer. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. 12 cántaros de agua sobre el holocausto y sobre la leña, para que no hubiera duda de que había un Dios de poder, de que Dios, Jehová de los ejércitos, tiene poder sobrenatural sobre todas las cosas, sobre todo entendimiento. Cuando hablamos de un poder sobrenatural, hermanos, sobrenatural quiere decir que es que rebasa todo entendimiento de hombre, lo que el hombre no puede entender. Y esto, porque ya no lo pienses, eso es de Dios. No estés cuestionando a Dios. Sé
cuestionar al Señor. Solamente toma lo que Él te da y sé obediente. Alabado sea Cristo. Hermanos, se llenaron los 12 cántaros, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Esa zanja donde había sido echado el trigo. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos, y que tú vuelves a ti, dice la palabra, el corazón de ellos, porque muchas veces decimos que amamos al Señor, pero como dijo Jesús, nuestro corazón está lejos de Él. Y es necesario, hermanos, que nuestro corazón se vuelva a Jehová de los ejércitos, que se vuelva a Cristo Jesús, y que reconozcamos al Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, y que dejemos guiarnos por el Espíritu Santo y no por nuestra mente. Alabado sea Cristo. No por lo que nosotros creamos, sino por el Espíritu de Dios. Dejemos que Él gobierne nuestra mente. Dejemos que Él guíe nuestras vidas para que todo sea perfecto. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Mataron a todos los profetas de los Baales, porque no honraban a Jehová. Nosotros no deseamos eso, hermanos. El Señor nos ha dado vida eterna, pero es necesario que nosotros realmente adoremos a Jehová y no a los Baales. Es necesario que reedifiquemos nuestros altares. Es necesario que veamos qué es lo que le estamos ofrendando. Si es un holocausto, un sacrificio agradable a Jehová de los ejércitos, se va a ver. ¿De qué manera podemos verlo? Cuando el fuego está encendido, desciende la gloria de Jehová. Cuando el fuego está encendido en el altar, usted podrá ver y podrá sentir la gloria de Jehová. Hay muchos altares destruidos, como el que se encontró el profeta Elías. Hay altares con muestras de que hubo sacrificio en algún momento. Hay altares que ya no ofrecen sacrificio a Jehová. Hay altares que están encendidos aún los carbones, pero no hay fuego. Hay altares donde se ve solamente las cenizas. Y hay altares, hermanos, donde ni las cenizas quedaron. No hay cenizas. ¿Dónde estamos? ¿Estamos al pie de nuestro altar ofreciendo ese sacrificio? ¿Realmente está el fuego encendido? ¿Realmente está el fuego tan encendido que no hay nada capaz que pueda apagar el fuego de Dios, como lo hemos cantado? Cuando el fuego de Dios realmente está en nuestros corazones, nada lo va a apagar. No podemos dejarnos destruir por el enemigo. No podemos permitir que el enemigo venga y nos ministre algo en nuestro pensamiento y nos eche a correr fuera de la presencia de Jehová de los ejércitos. No podemos permitirlo. Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Y si nosotros tenemos dudas, y si nosotros necesitamos de Dios, Él está siempre dispuesto a socorrernos, porque de Jehová viene nuestro socorro. Pero es necesario reconocerle en todos nuestros caminos, reconocer que hay un Dios de verdad, un Dios que está aquí, un Dios que podemos sentir, un Dios que usted puede tocar con su corazón, que lo puede buscar con sus ojos espirituales, que cuando usted cierra sus ojos y se pone en comunión con Dios, puede sentir esa armonía, puede sentir ese fuego, puede sentir esa pasión, puede sentir cómo Dios le habla, puede sentir cómo Dios está ahí a su lado, cómo le abraza, cómo le está consolando. Ese es el Dios vivo que está aquí. El Dios que usted tiene que darle ese sacrificio y mantener ese sacrificio encendido. Y para eso también Dios nos ha dado una palabra. Dios dio una palabra que es una ley, y la podemos nosotros consultar en el libro de Levítico, hermanos.
Alabado sea Cristo. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gloria al Altísimo. Permítanme, hermanas, ahorita se lo doy. Levítico capítulo 19. No, permítanme, hermano, no es eso. Alabado sea Cristo. Adórele, hermano. Alabado sea el Señor. Cristo vive. Amén. Levítico capítulo 6, Fíjense bien lo que nos dice la palabra del Señor. A partir del verso 8, dice, leyes sobre los sacrificios. Dice, habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche, hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. ¿Desde dónde? Desde la noche hasta la mañana. El fuego arderá en él. Fíjense bien. El sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá también calzoncillos de lino sobre su cuerpo, es decir, una vestidura fina. Hablamos de lo espiritual. En aquel entonces era algo literal para los sacerdotes que ministraban y que intercedían por el pueblo ante Jehová de los ejércitos. Ahora los sacerdotes hablamos de una vestidura de lino fino espiritual. ¿Sí? Es decir, que tenemos que presentarnos dignamente delante de Dios para poder ministrar. Amén. Entonces dice la palabra del Señor, mis amados, que dice, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Es decir, está el holocausto, ya se consumió, quita las cenizas y las pone por un costado. Amén. Y dice la palabra del Señor, después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y fíjense bien este verso, el verso 2, hermanos, dice la palabra del Señor, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Alabado sea Cristo. El fuego no se tiene que apagar, hermanos. Y nosotros tenemos que tomar el papel del profeta Elías. Aún cuando venga y le echemos 12 cántaros de agua, si clamamos a Dios con un corazón realmente dispuesto, entonces Dios va a responder nuestras plegarias y vendrá ese fuego, aleluya, y encenderá, gloria a Dios, el holocausto, el sacrificio vivo que somos nosotros. Pero debemos estar dispuestos realmente a hacer ese sacrificio vivo, a meterse en el ayuno y la oración sin tener ningún temor, porque el diablo viene muchas veces y te ministra y dice que tú estás enfermo, que tú no vas a aguantar ese sacrificio. Pero Dios te ama. Dios ama a su iglesia en gran manera, de tal forma que cuando la palabra de Dios también habla de la bendición sacerdotal, dice Dios te bendiga y te guarde. Dios te bendice y todo lo que te da también te guarda de todo ello. Y si te dio salud, te va a guardar de la salud, de que nadie te la quite, que el diablo no te la va a robar. Es necesario, hermanos, creer más a la voz de Jehová tu Dios que a la voz de Satanás. Porque entonces, en lugar de estar edificando un altar para el Dios vivo, estamos edificando un altar a los dioses Baales. ¿A quién estamos creyendo? ¿A quién estamos sirviendo verdaderamente? Muchas veces tal vez apenas empieza a pringar y ya corremos a escondernos.
Deja que llueva. Deja que empiece a briznar. Deja que caiga esa brisa, que caiga esa lluvia, que caiga esa tormenta. No te preocupes si tu sacrificio se moja. Porque si tú clamas a Dios, y no es necesario que lo grites, como hicieron los profetas Baales. Elías se reía porque gritaban, tal vez esté durmiendo y quiere que lo despierte. Cuando nosotros hablamos con Dios en la intimidad, aquí, en la casa de Dios, donde tú estés, Señor, yo sé que tú me escuchas. Padre, te pido que me perdones. Padre, ahora necesito de tu ayuda. Mira, tengo miedo por esto. Voy caminando aquí. No es necesario que empieces a estar gritando. Hay momentos para clamar. Clamar es a voz de cuello. Orar es diferente. Por eso tenemos dos servicios, uno de oración y uno de vigilia. En la vigilia sí hay que clamar, en la oración eres tú y el Señor. Claro que si te toma el Espíritu entonces vas a comenzar a clamar, pero en la oración eres tú y Dios. Alabado sea el Señor. Alabado sea Cristo. Alabado sea el Señor. El Señor es bueno, hermanos. Dios es bueno. Y para siempre son sus misericordias. Es necesario que entonces veamos cómo está ese altar. ¿A quién le estamos ofrendando? ¿El altar está bien cuidado? ¿Está limpio? ¿O está sucio? Tal vez se ha contaminado un poco. Pero tal vez clamamos al Señor para que Él venga a ministrarnos, a restaurarnos, a limpiarnos y a reedificar nuestro altar, pero ya no en la arena, sino en la roca que es Cristo Jesús, porque cuando estamos en la roca podrán venir las peores tempestades y no hay nada, ningún poder humano, ni fuera del ser humano que nos pueda mover, si hemos cimentado nuestra casa, es decir, nuestra vida espiritual sobre la roca. Pero cuando la edificamos sobre la arena, hermanos, el enemigo viene, sopla y se cae. Y a lo mejor ni siquiera sopla, a lo mejor nada más se te acerca. Y mucha gente tiembla cuando el enemigo se acerca. Ahí está el diablo, ahí está ese demonio. ¿Por qué temblamos? ¿Por qué tiembla la gente? ¿Por qué temblamos? Si escrito está. ¿Crees que hay un solo Dios? ¿Crees que Dios es uno? Bien haces. Hasta los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué si los demonios tiemblan delante del Dios vivo y verdadero? Aquel que está conmigo, que me guarda, que me protege, que me levantó para servirle. ¿Por qué voy a temblar ante esos pequeños demonios? Yo tengo un Dios de poder. Yo tengo un Cristo de poder. Tengo un Cristo de gloria. Un Cristo que dio la vida por mí. Un Cristo que venció la muerte. Un Cristo que venció a Satanás, que le arrebató las llaves del Seol. Un Cristo que está vivo, que está sentado a la diestra del Dios Padre y que sigue abogando por mí. Así es que yo no tengo que hacerle caso al diablo cuando él venga y me chantajee y me diga, oye, tú eres un pecador, mira hermana, has pecado. Y voy a estar temblando, sí, ay, temblé, estoy bien lleno de pecado, ya no soy digno de Dios. Diablo mentiroso, Jehová nos reprenda. Tenemos que aprender a reprender cuando venga el pensamiento inicuo, el pensamiento impío, no tenemos que estar luchando. Tranquilo, mira, diablo mentiroso, vete de aquí. Jehová te reprenda. Hay poder en Cristo, pero con esa fe, con esa confianza, sabiendo que dentro de nosotros está el Espíritu Santo, sabiendo que hay un altar lleno del fuego del Espíritu de Dios. No un fuego cualquiera. Elías no usaba cualquier fuego. ¿De dónde descendía el fuego? Del Señor. Nuestro altar debe estar encendido del fuego del Espíritu Santo. Y debe estar siempre encendido. Dice que siempre debe haber leña. Estar cuidando. El altar debe estar siempre encendido. Para que no venga el diablo, sople y se apague. Y que de puro humo. Y ese humo al rato venga otro ligero viento y lo vuelva a apagar. O caigan unas pringuitas de agua
y quede inquietud. Al rato venga el viento y se lleve la ceniza y al rato ya no sabemos qué pasó. Tal vez ni el altar perdure. Tal vez ya no quedan muestras de haber hecho un sacrificio, ni siquiera de que ahí hubo un altar. Por eso, hermanos, cuando yo veo esta palabra en el profeta que me visita y escucho con atención la palabra de Dios y habla mi vida y el Señor me dice, porque escuché la voz de mi Señor en este momento audiblemente, me dice, dad de gracia lo que recibes de gracia. Es necesario que todos reedifiquemos nuestro altar. Yo tomo la palabra primeramente para mí y dije, Señor, gracias, Señor, porque te has acordado de este siervo inútil. Señor, nada he podido hacer, Señor, porque todo lo hago mal. Siempre me equivoco, Señor. Eres tú, Señor, mi Dios, el que me guía con tu Santo Espíritu. Eres tú, Señor, el que ha sacado todo adelante, Padre, porque es tu poder el que ha reposado sobre tu siervo, Padre. Es tu fuego, Padre, el que se ha mantenido encendido, Padre, por tu misericordia, por la gracia de Cristo Jesús. Es el fuego que se mantiene encendido en tu altar, Señor. Ese es el fuego, Señor, del cual todos debemos de participar. Y no lo hemos hecho, Padre eterno. Por eso es que el pueblo está dividido. Por eso es que las iglesias se dividen. Por eso es que las iglesias no se unen. Por eso es que los pastores, Señor, cada quien anda por su lado, Padre. Porque no han aprendido a unirse en un mismo espíritu. Porque por cuanto no han aprendido, Señor mi Dios, a edificar un altar para ti y hacer un sacrificio vivo y que hagan descender fuego del Espíritu Santo. Señor, mi alma te alaba, Jesús. Alabado sea Cristo. Porque hoy en día, hermanos, hoy en día, todo el mundo se siente ungido. Todo el mundo se siente el super siervo. Y han olvidado que no hay nadie más grande que otro. El único que es mayor se llama Jesucristo. Él es el único. No hay nadie más grande que mi amado Señor Jesús. A Él sea toda la honra y toda la gloria. Al Dios único, vivo y verdadero. Aquel que me ha levantado, aquel que me ha traído para poder predicar su palabra con denuedo. Una palabra de verdad, no una palabra de emociones, no una palabra que alimente solamente el ego de la persona, sino una palabra que nos lleve al arrepentimiento para vida y salvación eterna. Es lo que Dios quiere, darle la salvación y la vida eterna. Dios no quiere un pueblo de emociones. Dios no quiere un pueblo que esté por un breve tiempo. Recuerden la parábola del sembrador. Dios quiere un pueblo firme, que se afirme cada día más. Estamos viviendo realmente los tiempos de la apostasía. Y muchos se irán porque se van a ir. No lo digo yo, el Señor Jesús lo profetizó de esa manera. Se van a ir y van a abandonar la iglesia de Jesucristo. Por cuanto han sido débiles, cobardes, no quieren permanecer en la viña del Señor. Esto es para valientes. Solamente los valientes lo pueden arrebatar. El Señor se duele, hermanos, ver cómo hay muchas congregaciones que se están desmoronando. ¿Por qué? Porque no satisfacen sus necesidades personales. Porque es más su ego que su espíritu de servicio al Dios vivo y verdadero. Quieren anteponer siempre lo que nosotros creemos. Ay, ya no voy porque la hermana no me habló. Me la encontré en el mercado y la topé de frente y ni siquiera se dignó a saludarme. Mucha veces los hermanos están distraídos, andan en sus cosas. No están viendo a ver a quién se encuentran en la calle. A veces se los topan por casualidad. Pero muchas veces, ay, es que no me habló. El pastor ahora en la mañana no me saludó a todos menos a mí. Pasó de largo. Alabado sea Cristo. No vengan a adorar al pastor. Vengan a adorar al Dios vivo y verdadero. El que les trae sanidad. El que les trajo con amor. El que ha tenido paciencia con todos ustedes y conmigo mismo. Porque Él es paciente, hermanos.
Él sí es paciente, no es como nosotros. Él no desespera. Él es paciente aun cuando nos equivocamos una y otra vez. Y cuando caemos y cuando somos rebeldes, porque tenemos pecado de rebelión. Aun cuando somos soberbios, porque hay mucha soberbia en la iglesia de Jesucristo. Muchas veces nada más estamos analizando la palabra. Ay, ¿cómo predica el pastor? Y no somos humildes, no somos capaces de reconocer si es cierto. Perdóname, yo he sido soberbio. Alabado sea Cristo. Pero Dios es humilde. Jesucristo es humilde, su misma palabra lo dice. Jesús es humilde y Él quiere que nosotros seamos como Él. Es manso y humilde de corazón. Y Él, más que nadie, siempre mantuvo el fuego de su altar encendido. Aún en los momentos de su muerte física, como hombre, estuvo siempre clamando a Jehová de los ejércitos. Y no le cuestionó. Aceptó, obedeció, caminó, se dio a sí mismo por nosotros. Y el Señor lo premió. Lo levantó de entre los muertos por su Santo Espíritu. De la misma manera que a nosotros nos levantó de entre los muertos cuando andábamos perdidos en el mundo, por medio de su Santo Espíritu. Y aquí estamos, vivos por el Espíritu de Dios. Alabado sea Cristo, hermanos. Quien sienta la necesidad de reedificar su altar, clame a Dios, ore a Dios, pase al frente, póstrese en el altar del Señor y dígale: Padre mío, yo necesito que tú reedifiques mi altar. Perdóname, Señor, porque lo he descuidado. Perdóname, Padre, porque no he sabido mantenerlo encendido. Perdóname, Señor, porque he dado puro sacrificio banal. Y ahora quiero darte el sacrificio puro para ti. Un sacrificio bueno, hermoso, agradable para ti, oh Jehová de los ejércitos. De la misma manera que Abel ofrendó para ti de entre los primogénitos, Señor. Abel ofrendó lo mejor para ti, Señor. Abel ofrendó lo mejor para ti, mi Dios. No escatimó nada. De la misma forma, Señor, que tú no escatimaste a tu Hijo, Señor. Enséñame, Señor, mi Dios, a mantener el fuego encendido. Perdóname, Padre. Restáurame, purifícame, renuévame, Señor, mi Dios. Te lo ruego, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Padre celestial, por tu misericordia, por tu amor, por tu paciencia, Padre. Porque tú estás aquí con nosotros, Padre, porque nunca, Señor, mi Dios, nos has abandonado. Oh, Señor, gracias porque tú has enviado a tu profeta, Señor, a darme esta palabra para poder compartirla a tu pueblo, Padre. Señor, tú conoces las necesidades de tu iglesia, Padre. Señor, te pido por todos mis consiervos, Padre Santísimo, en las diferentes congregaciones, Señor, que se encuentren, Padre, que tú seas, Señor, limpiando sus altares. Y que todos, Señor, comencemos a reedificar nuestro altar a Jehová de los ejércitos. Te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús, ten misericordia, Padre. Por amor a ti mismo, Señor, perdona nuestras rebeliones, Señor. Por amor a ti mismo, Señor. Te lo suplico, Padre Santísimo, en el nombre de Jesús. Abre las ventanas de los cielos, Padre Santo. Abre las ventanas de los cielos y derrama, Señor, de tu nueva y fresca unción sobre tu pueblo. Derrama, Señor, de ese aceite, de tu Espíritu Santo, de tu poder, de tu unción. Te lo suplico, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Reedifica este altar, Señor. Reedifica este altar, Señor. Habla su vida, Padre. Habla su vida. Para que podamos caminar todos en obediencia, Padre. Te lo suplico, Señor, mi Dios, en el nombre de Jesús. Padre, te suplico en esta hora, mi Dios, que inclines tu oído hacia tu pueblo.
Escucha nuestras plegarias, Señor. No confiando, Señor, en nuestras obras, no confiando, Señor, en nuestras justicias, sino más bien en tus múltiples misericordias, Padre. Porque tú eres bueno y justo para perdonar nuestros pecados. Tú eres, Señor, aquel que está dispuesto a perdonar al que viene con un corazón contrito y humillado delante de ti. Y yo te pido en esta hora, mi Dios, que obres en tu pueblo, obra en tu iglesia. Te lo suplico, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Obra en tu iglesia, Padre. Ábreles el entendimiento al entender, Señor, qué es lo que tú deseas. Guíanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Te lo suplico, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Por amor a ti mismo, Padre. Por amor a ti mismo, Señor. Te lo ruego, Padre hermoso, que así sea. Y Señor, tuyo es el reino, el poder y la gloria. Nada se mueve, ni aun la hoja de un árbol, Padre, se puede mover si no es tu voluntad. Nada se hace sin tu voluntad. Señor, yo te pido que se haga tu voluntad, confiando en que tú, mi Dios, sabes qué es lo que más conviene a tu iglesia, a tu pueblo. Y te pido, Señor, que no hagas conforme a la voluntad del hombre, sino conforme a la tuya. Y te glorifiques, Señor, y que tu reino, Padre, se expanda en este lugar, y que tú, Señor, te muestres, Señor, favorecedor con tu iglesia. Que tu rostro resplandezca, Señor, en tu iglesia. Te lo pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén.